7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos analizar las tareas que cumple la Asamblea Nacional. Van a ser 2 meses de la nueva Asamblea. Y en la parte cuantitativa, como citaba esta semana aquí en la revista de Opinión y Democracia el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, 7 proyectos de ley y tareas de fiscalización también. Pero es importante ir a los contenidos, porque no solo hay que medir la parte cuantitativa, sino cualitativa, que es importante. De alguna manera sí se ha evidenciado agilidad, en parte por los proyectos urgentes de materia económica que tienen un límite de 30 días para su trámite, aprobación o negación. En ese sentido ha cumplido la Asamblea Nacional. Quisiera empezar luego de la bienvenida a la asambleísta Natalie Morillo de ADN y al asambleísta Pablo Jurado, independiente de la provincia de Imbabura, sobre el trámite de leyes en la Asamblea. Está a punto de aprobarse un nuevo proyecto urgente, la Ley de Áreas Protegidas, en donde le decíamos al presidente de la Asamblea, tiene que haber absoluta claridad, porque hemos escuchado discursos, por ejemplo, el que maneje el Ministerio de Turismo, y ese no es el caso. Quien está encargado del sistema de áreas protegidas es el Ministerio del Ambiente. En ese sentido, ¿cómo va a salir? Quisiera empezar con este tema. Asambleísta Natalie Morillo, muy buen día. Miguel, buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia. Un gusto compartir este panel con Pablo, un colega y amigo. Gracias por la invitación. Bueno, Miguel, es importante aquí darle a conocer a toda la ciudadanía. Hemos trabajado muy rápidamente en esta asamblea distinta, que el pasado 9 de febrero los ciudadanos dijeron que querían. Que ya no querían más odios, más revanchismos, y que querían una asamblea que trabaje y que priorice los temas que se necesitan, cuáles son las necesidades de todos los ecuatorianos. Por ello, la semana anterior, el presidente de la asamblea presentó 50 proyectos que son priorizados y que provienen de varias organizaciones políticas, de ADN, de la otra bancada de la Revolución Ciudadana, de Pachacutic, del Partido Social Cristiano y de otras organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque creemos que esta construcción colectiva va a permitirnos avanzar en leyes que necesitamos, en seguridad, en desarrollo social, económico, en eficiencia estatal, en ambiente y en la lucha contra la corrupción, que es muy importante. Necesitamos dejar atrás esa impunidad que tanto permea en el Ecuador y dejar atrás también esos malos políticos que tanto daño le han hecho a nuestra patria, a nuestros ciudadanos, y que muchas veces tienen que emigrar, tienen que salir del Ecuador. Esta tarde, como usted bien nos señalaba, a partir de las 2 de la tarde tendremos el segundo debate del proyecto de ley económica del fortalecimiento de áreas protegidas. Esto es muy importante. ¿Por qué, Miguel? Porque va de la mano la parte de la naturaleza, va de la mano la parte turística. Nosotros somos un país rico en turismo, pero ¿por qué no vienen nuestros turistas nacionales o extranjeros? Porque muchas veces tienen miedo, incluso por la inseguridad que existe. Por eso creemos nosotros como ADN que proteger la naturaleza también es proteger la seguridad nacional. Y sabemos cómo opera el crimen organizado. Miguel, usted es un periodista muy informado y que realiza periodismo investigativo y sabe perfectamente bien que el crimen opera sobre la sombra del abandono, y por eso creemos que recuperar estas áreas protegidas es también poder cortar estas rutas ilegales y proteger las comunidades para poder evitar que se financie el crimen desde actividades como la minería ilegal, que lo hemos visto. Hemos visto lo que ha pasado en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde es Pablo. Hemos visto lo que ha pasado en el Napo, en el Yutsupino, justamente a inicios del 2022, lo que pasa en el Azuay, lo que pasa en algunas provincias del Ecuador. Eso es lo que necesitamos cortar también el tráfico de especies y poder poner fin con esta ley y actuar de manera inmediata. Bienvenido al asambleísta Pablo Jurado de la provincia de Imbabura, independiente, en su primera experiencia en la Asamblea Nacional, porque él ya tiene un recorrido político, exalcalde de Ibarra
ex prefecto de Imbabura y en sus inicios periodista también, colega. La experiencia estos 2 meses y la producción y productividad de la Asamblea. Buen día, Pablo. Buenos días, Miguel. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para mi colega Natalie igualmente. Llegamos, diríamos, justo en el momento más esperado por un ejecutivo que tiene la gran responsabilidad de enfrentar al crimen organizado. Sabemos los ciudadanos y nosotros como autoridades que la delincuencia actúa con una brutal violencia y de eso hemos sido testigos todos, y obviamente el Estado debe responder con fuerza a esa violencia. Y el Estado no puede enfrentarse a bala, entendiendo como institución. El Estado tiene que utilizar la fuerza de la ley. Una cosa es legislar en época de paz y otra cosa totalmente diferente, legislar en un momento donde el país está en un enfrentamiento armado interno. Respetamos y es respetable el criterio de los constitucionalistas, de aquellos que no están de acuerdo, de los que acusan a los asambleístas de alzar solamente la mano, de dejar pasar normas que corren el riesgo de ser inconstitucionales. No es que los asambleístas no nos percatamos y no nos damos cuenta de esos riesgos también que hay, pero obviamente será la Corte Constitucional a donde están acudiendo a los pedidos de declaratoria de inconstitucionalidad la que se pronuncie respecto al contenido. La tranquilidad que nos da a nosotros es en estos pocos meses el de haberle entregado al gobierno, al Estado, las herramientas para que pueda enfrentar al crimen organizado. La primera ley, que obviamente también ha merecido críticas, lo que busca es debilitar la economía, obviamente, del crimen organizado. El crimen organizado que se financia a través de el contrabando, a través del narcotráfico, que se financia a través del secuestro, de las famosas vacunas, de la trata de personas, de la minería ilegal. Todas estas actividades alimentan las finanzas del crimen organizado y lo que se busca a través de esa ley, y no porque sea invento del Ecuador, sino porque así trabajaron países vecinos, particularmente en la hermana República de Colombia. Lo primero que hizo Colombia es empezar a debilitar toda esa economía que en su momento tenía Pablo Escobar, al momento que obviamente se logró y se va debilitando también esa capacidad de convocatoria y de reclutamiento y de financiamiento para estas actividades ilícitas. Más tarde se aprobó la ley de inteligencia, que también ha merecido críticas cuando se dice es que el Estado va a meterse en mi vida privada, va a violar ese derecho constitucional de la intimidad. Juan Pérez, si no está involucrado en problemas del Estado, no va a gastar el tiempo en estar preocupado qué es lo que hace Juan Pérez. Pero si es que Luis Montaluisa está metido en algún problema, tenga la seguridad que con ley o sin ley el Estado tiene la obligación de ver en qué anda, y más aún todavía cuando esté en riesgo la seguridad nacional. Que nos disculpen quienes están en contra de la tarea que estamos cumpliendo, pero yo creo que sobre todo está ese interés ciudadano. Usted sale a la calle y el ciudadano le pide, por Dios, hagan algo y devuélvanme la tranquilidad. La legislación para la delincuencia o en contra de la delincuencia no puede ser esa legislación que teníamos hace 20 y 30 años. Desgraciadamente, Miguel, a la delincuencia organizada se le dio el tiempo y las facilidades necesarias para articularse. Hoy por hoy en nuestro país se vive esa realidad. Tenemos un crimen organizado, tenemos una delincuencia organizada, organizaciones delincuenciales que están perfectamente articulados. Con la detención del último capo, diríamos nosotros, vamos a ver qué pasa. El país está esperando también, y entiendo que las organizaciones, las unidades de inteligencia en el país están pendientes. ¿Qué pasa si es que el delincuente, el jefe, ¿no es cierto?, es extraditado? ¿Se quedarán cruzados de brazos? Estamos próximos, Miguel, a que mañana
en los medios de comunicación, alrededor de la Asamblea Nacional, en el domicilio de alguno de los jueces, en el domicilio de los asambleístas, empiezan a detonar coches bomba. Todavía no estamos viviendo ese problema, estimado Miguel. Y hay que preocuparnos, obviamente, y el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, a través de la policía, a través de esta herramienta de la ley de inteligencia, como usted dice, ojalá nunca llegue, pero tampoco nos pueden encontrar cruzados de brazos y mañana la misma comunidad nos va a censurar y nos va a sancionar a quienes tenemos la posibilidad de darle herramienta legal al Estado. Por lo que señala el asambleísta Pablo Jurado, quiero plantearle a la asambleísta Natalia Murillo, cierto es que hay necesidad de adecuar las normas a una realidad en el Ecuador. Sin embargo, ha habido observaciones, incluso ya hay demandas constitucionales instaladas en la Corte Constitucional, precisamente a estas nuevas normas que requiere el país. Fue una deuda pendiente por años la ley de inteligencia, pero ya está vigente, ley orgánica de inteligencia, ley de integridad pública, la ley de solidaridad nacional, ahora aprobarse la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. ¿Cómo adecuar esas normas para evitar que tenga alguna suspicacia de que no está adecuado al ordenamiento jurídico, por favor? Bueno, Miguel, sabemos y coincido totalmente con lo que acaba de decir mi colega. Necesitamos en este momento en la coyuntura en la que nos encontramos, necesitamos mano dura, necesitamos de leyes fuertes para poder combatir al crimen organizado transnacional. Se ha criticado mucho la ley de inteligencia, pero ¿para qué sirve la ley de inteligencia? Justamente para prevenir y anticipar lo que se mencionaba hace un momento. No estamos teniendo un coche bomba en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, pero es para prevenir, para anticiparnos a los hechos que pueden tener los grupos de delincuencia organizada. Esto es observación y es ocultamiento. ¿Por qué? Porque el país en este momento lo amerita. No podemos darles seguridad a los delincuentes, mientras que la ciudadanía nos pide que les demos a los ciudadanos, a los ecuatorianos de bien, seguridad para que puedan caminar por las calles de manera tranquila, libremente. Y eso es lo que se está haciendo con estas leyes que fueron aprobadas en este mes y medio en la Asamblea Nacional. Nosotros únicamente estamos pensando en los ecuatorianos. La coyuntura en la que nos encontramos ya no es la delincuencia común. Nos estamos enfrentando a lo más miserable, al crimen organizado transnacional, y a eso es a lo que nosotros estamos combatiendo. Vimos en la recaptura de Fito, hemos visto las buenas acciones ejecutadas por parte de esta cooperación internacional y de las buenas relaciones que existen con Estados Unidos, que ya solicitaron la extradición. Esperamos de la misma manera que el resto de funciones del Estado, en este caso la Corte Nacional de Justicia, realice su trabajo de manera proba. Ya ha señalado que mañana es la audiencia de manera virtual y nosotros esperamos eso. Necesitamos que se trabaje en conjunto para poder romper todas estas estructuras criminales, todas estas estructuras que tanto daño le hacen a las familias ecuatorianas. Y también, ¿por qué no?, de una vez, como ya lo ha dicho el presidente, no solamente la mano dura, porque estamos con el tema incluso de los delitos, de quienes cometen los homicidios, el juzgamiento a los homicidios, sea de la edad que sea, porque si cometió un homicidio, nosotros hemos señalado que se tiene que juzgar el delito, sea una persona de 70 años, de 50, de 45, de 20, de 15, se juzga el delito, no a la persona. Y de la misma manera, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo priorizando la prevención de los menores de edad al crimen organizado, al reclutamiento, a la cooptación del crimen organizado transnacional, porque hemos visto que justamente van a donde los menores de edad, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para cooptarlos y que puedan delinquir desde temprana edad. Ahora, siendo importantes estas leyes, como usted y Natalie y Pablo Jurado, asambleísta de Imbabura, lo han señalado, ¿cómo construir leyes a sabiendas de que corre contra el tiempo en los 30 días por proyectos urgentes de materia económica que no den espacio
para demandas de inconstitucionalidad, a las que hay derecho, por cierto, pero que no busquen rectificaciones. Hemos escuchado ya en debates precisamente de que hay algunos errores en lo que se ha construido en este mes y medio y que debe ser rectificado. Incluso se quiere incluir uno de los correctivos en la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. ¿Cómo establecer una legislación que no tenga esos errores que han sido advertidos? Asambleísta Morillo. Miguel, perdón, no sabía si era para mí o para Pablo la pregunta. Bueno, nosotros estamos trabajando con el resto de organizaciones políticas, se ha hecho debates, sabemos cuáles son los problemas estructurales que tienen muchas leyes, incluso la Constitución, se están haciendo estas reformas y por ello, por la necesidad que tenemos, se han realizado dentro de estas reformas económicas urgentes, porque usted sabe cuál es el tiempo que demora poder realizar una reforma o una nueva ley si es que queremos cambiar toda la estructura de una normativa. Por eso hemos realizado estas partes, las más importantes, que son excepcionales y que son de manera prioritaria, las hemos puesto en estas leyes económicas urgentes, que como lo menciono, es por el momento en el que nos estamos encontrando como país y que necesitamos cortar al crimen organizado transnacional. Lo que yo digo siempre, Miguel, y que usted me ha oído en las entrevistas, en los diálogos que hemos tenido anteriormente, si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros como políticos no podemos actuar en conjunto de la misma manera? En este momento se necesitan estas leyes que son prioritarias y que sí, a muchos les molestará porque dirán que hay temas que están dentro de un proyecto que no tiene nada que ver, ese es el argumento de muchos, pero en el momento en el que nos encontramos con esta decisión y voluntad política que existe por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, son necesarios para darle paz y tranquilidad a los ecuatorianos. Nosotros no estamos pensando en una bandera política, nosotros estamos pensando en los ecuatorianos. Asambleísta Pablo Jurado, en ese sentido, ¿cómo construir leyes en donde, más allá del derecho que hay a las observaciones, si hay demandas de inconstitucionalidad, que salgan bien de la Asamblea? Acaba de haber una objeción parcial del presidente en el tema de la reforma a la ley electoral y Código de la Democracia. Bueno, primero, Miguel, debemos partir de la ley suprema que nosotros tenemos. Una constitución que fue construida en Montecristi a través de una constituyente. Usted y nosotros sabemos, la gente debe saber también, que históricamente, no solamente en la subregión, en la región, las constituyentes han servido para hacer constituciones a la medida de los gobernantes. Desgraciadamente, esa es una realidad. Por eso es que de vez en cuando somos testigos que dice vamos a una constituyente, pero si usted hace el análisis de esa constituyente como resultado y producto de la Constitución, se va a dar cuenta que es hecha exactamente a la medida del gobernante para que coincida con su ideología. Al fin y al cabo termina siendo una constitución que vende ideología. Nosotros acá sabemos que el Ecuador tiene una constitución exageradamente proteccionista, y de eso han abusado también. No es que la delincuencia no tiene asesores, no es que la delincuencia actúa al azar, tiene todo un aparataje, tiene el dinero suficiente, a lo mejor para contratar los abogados que hasta el mismo Estado no puede contratar. Estamos viendo, mire, hoy por ejemplo Arias Fito, ¿no?, está contratando o ha contratado o se ha puesto de acuerdo con un especialista norteamericano que por cada hora que dedique su trabajo cuesta $1,500. Cualquier ciudadano común y corriente, mire, no tendría ni para una hora. Peor para que haga su defensa durante todo este tiempo. Por eso es que no es muy fácil.
tampoco es imposible, sí hay que nosotros al interior de la Asamblea ir haciendo los correctivos respecto a ciertos temas. Estas leyes son de carácter urgente, como usted dijo, y bueno, ¿y qué hacen para en poco tiempo empezar a adecuar también las leyes? Esa condición de carácter urgente puede conducir o puede llevar a que se cometan errores. Hay unas observaciones, por ejemplo, una de las leyes donde se dice que con 3 calificaciones de satisfactorio usted puede ser obviamente retirado de la institución. Es un tema de tipeado. No puede ser que si le califican a usted como satisfactorio le manden a la casa, cuando en realidad lo adecuado es que en 3 evaluaciones donde usted sea deficiente se vaya a la casa, no en el tema de satisfactorio. Acá hoy en esta tarde también se incluye dentro de las disposiciones reformatorias el que se devuelva al servidor público ese derecho, obviamente, de adquirir, de recibir el bono de jubilación, no a los 65 años, sino a partir de los 60 años. Son preocupaciones que ha tenido la gente, las instituciones son respetables, no es que nosotros les quitamos la razón, insistimos, las leyes no están escritas en piedra, son susceptibles de impugnaciones, los errores que se puedan detectar y que puedan corregirse, pues se los irá dando en el camino. El tema pero lo ideal es que salgan sin esos errores. Obviamente, eso es lo ideal. Ayer conversaba con un grupo de colegas asambleístas y les decía lo que expresa la gente, la misma preocupación. Tratemos de cometer la menor cantidad de errores para que obviamente no haya estas herramientas de que estén demandando la inconstitucionalidad. Así lo vamos a trabajar. Nosotros estamos hoy por hoy, yo soy parte de la comisión ocasional especializada que tiene que reformar los artículos 110 y 115, ¿no? Y obviamente dentro de los invitados para hacer sus exposiciones, una de las invitadas ayer, la doctora Saltos, decía, tengan cuidado que no solamente vayan a tomar decisiones ilegales, que no sean inconstitucionales, además tampoco pueden irse más allá de lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, toca ir viendo toda una cadena de acciones para evitar observaciones mañana. Vamos a profundizar precisamente sobre las reformas políticas al artículo 110, 115 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas más adelante, pero quisiera plantearle a la asambleísta Natalie Morillo, precisamente, ¿será posible, si el presidente ha anunciado para fin de año el referéndum con la reforma ya aprobada al artículo 5 para la presencia de la ayuda militar en bases ecuatorianas, ayuda extranjera, se podrá tener informe juntar tanto esta reforma que está lista para un referéndum, cuanto la reforma política a los artículos 110 y 115, al menos esas 2 reformas juntar para que se consulte al pueblo? Miguel, esa sería una de las propuestas, una de las ideas para poder ahorrarle al país, y es lo que usted recordará, queríamos desde un inicio. Incluso nosotros, desde la asamblea pasada, queríamos que se realice el primer debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución para poder tener cooperación internacional a través de las bases militares extranjeras en el país, y que los tiempos den para que en la segunda vuelta, que era el 13 de abril, poder realizar el referéndum sobre este tema tan importante y esta necesidad que tienen los ecuatorianos, para poder ahorrarle al Ecuador un nuevo referéndum. Pero sí, sin duda, sí existe, que estoy segura que va a existir la voluntad política de la mayoría de legisladores. Han mencionado, y Pablo me corregirá, que en 2 semanas estará listo ya este informe. Tendríamos que completar los 90 días que por ley se exige la ley orgánica de la función legislativa para poder tratar este segundo informe dentro del Pleno y considerar que se pueda realizar en una sola vía, en un solo referéndum a finales del año, estos 2 temas, tanto el de las bases militares extranjeras como el financiamiento de los partidos políticos. Antes de volver con Pablo por este tema, pero quisiera plantearle dos temas a usted, asambleísta Natalie Morillo, de la coyuntura. El uno, la disposición aquí
hace 3 días, el presidente de la Asamblea, Miris Olsen, hablaba sobre la reforma al artículo 7 del reglamento para impedir que familiares de asambleístas estén en la asamblea, no necesariamente colaborando con el mismo asambleísta, sino en otro despacho. ¿Qué va a pasar cuando se ha detectado? Hoy publica Diario El Universo que se ha detectado más casos de parientes de legisladores trabajando en la Asamblea Nacional. Y el otro, para que lo comente también, este hecho impresentable, vergonzoso, de un asambleísta de Santiago Díaz de la Revolución Ciudadana, que en este momento dice que ha pedido licencia. Hoy Diario Expreso grafica este caso y dice: en el movimiento Revolución Ciudadana, si sabían que Díaz era un bravucón, ¿por qué lo llevaron a la asamblea? Cuando lo candidatizaron ya se sabía hasta la saciedad que él era un personaje oscuro y con un prontuario de terror. Nunca fue un problema para el correísmo. Más aún, el asambleísta Díaz presentó una reforma que no ha sido bien esclarecido este tema, un proyecto de ley para el consentimiento de relaciones sexuales desde los 14 años. ¿En qué país estamos viviendo con estas actitudes, asambleísta Morillo? Sin duda, Miguel, empiezo por su última pregunta. Yo levanto la voz por cada adolescente, porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a poner en riesgo su seguridad y su integridad. Me solidarizo totalmente con la menor de edad y con su familia que están viviendo esta terrible situación en este momento. Estoy convencida y desde el primer día yo he mencionado que la violencia sexual es una herida abierta que tiene nuestro país y que tiene que ser enfrentada con decisión, sin pactos ni silencios cómplices. Esto es miserable lo que han tratado de hacer, esta pretensión del asambleísta de la Revolución Ciudadana, a pesar de que salieron a decir que lo sacaban de su organización política, de Santiago Díaz, con nombre y apellido, porque la gente tiene que saber que este delincuente que estaba dentro de la Asamblea Nacional, como muchos otros, Miguel, porque no es el único. Recordemos a Ronnie Aliaga, hoy prófugo, quién sabe dónde, un ex Latin King, a quienes le dieron poder político, le llevaron a la asamblea, le llevaron al CAL. Santiago Díaz es muy cercano a la Revolución Ciudadana, al buró de la Revolución Ciudadana, ahora sospechoso de abuso sexual. También impulsaba días atrás reformas que protegen a los agresores. Esto sin duda es una afrenta a la justicia y a la decencia. La Revolución Ciudadana no puede lavarse las manos. Quienes apoyaron este proyecto tienen que dar las explicaciones, porque ayer veía que todos se desentendían del tema, los que firmaron, y enviaron las cartas, las excusas, diciendo que retiraban su firma. O firmaron sin leer, lo cual es inaceptable, o sabían lo que hacían y son cómplices de esta infamia. En ambos casos tienen que rendir cuentas. La Revolución Ciudadana pretendió maquillar un delito gravísimo, Miguel, gravísimo. Presentar un proyecto de ley que relativiza el consentimiento infantil. Justamente 5 días antes de que estallara el caso contra su propio asambleísta. Esto no fue un impulso aislado de Santiago Díaz. 10 firmas de su bancada avalaron este texto. Eso se llama encubrimiento, eso se llama complicidad. Hoy lo expulsan para lavarse la cara, como ellos saben hacerlo, pero cuando pudieron evitar el daño, guardaron silencio. Hay que preguntarles de qué lado están, del agresor o de la víctima. Sin duda que la Revolución Ciudadana ha quedado al desnudo. Y cada voto que den, cada discurso que pronuncien, vamos a tener presentes que al menos 10 de los asambleístas intentaron legalizar el abuso. Nosotros, como bancada de ADN, les decimos sin titubeos que los derechos de la niñez no se negocian, ni se evalúan, se protegen con todo el peso de la ley. Y por ello, vuelvo a ratificarlo, cada firmante de esta pretensión debe explicar a los ciudadanos por qué apoyó este artículo que abre la puerta al abuso. Deben darle la cara. Y también insto a la Fiscalía y a los jueces que actúen de manera implacable para poder evitar la impunidad. Los legisladores debemos demostrar que nuestra investidura sirve para proteger a los menores de edad, no a los poderosos que abusan de ellos. Eso por el tema de... el otro Santiago tema Díaz, de parientes Miguel. parientes de legisladores trabajando en la Asamblea.
Sin duda, y la decisión del presidente de cortar esto, provenga de donde provenga. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Incluso el presidente de la Asamblea estuvo en su prestigioso medio de comunicación iniciando la semana para poder informar que se acabó la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios en Asamblea con la reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano. Se va a poner fin a estas prácticas que se estaban realizando, en el que yo no podía contratarle dentro de mi despacho porque ahí sí incurría en nepotismo, pero sin embargo se podía realizar la contratación en otro despacho, y era el ejemplo que ponía el presidente Olsen al señalar que yo, Natalie Morillo, contrato al familiar del asambleísta Miguel Rivadeneira, y Miguel Rivadeneira contrata a los familiares de Natalie Morillo, y así no pasaba nada. Esto quedaría con esta reforma sellado. Ya no, ningún familiar de los asambleístas o funcionarios podrá ser contratado en ninguna dependencia de la Asamblea Nacional. Y aquí es importante señalar, Miguel, que esta no es una decisión simbólica. Esta es una decisión necesaria que ya hemos visto que se destapó, que existía desde muchos años atrás, y por eso se ha solicitado la renuncia, como bien lo manifestó el presidente de la Asamblea, de funcionarios que tenían vínculos de parentesco con legisladores. Esto marca un antes y un después en el Parlamento, Miguel. Bien, vuelvo con Pablo estas tres inquietudes. Quisiera empezar por el último, y luego hablaremos también de la reforma constitucional y del tema del Santiago Díaz. Este tema de los parientes de legisladores trabajando en la Asamblea, ¿cómo ve usted esta decisión y esta reforma que ha planteado el presidente para que salgan los parientes de asambleístas? La primera intervención que yo tuve como asambleísta en la primera sesión de la Comisión de Gas, de la cual yo soy parte, decía Miguel, en mi primera intervención yo hacía una memoria y les decía, hace 40 años, cuando trabajaba para el diario El Comercio, el jefe del área política me decía, vaya a la Asamblea Nacional, ayude, y pasábamos nosotros en la Asamblea Nacional. Ahora vuelvo a los 40 años como asambleísta y les decía, no veo que ha cambiado casi nada, ¿no? Porque desde aquella época había ese juego que ha anunciado el presidente de la Asamblea. Es decir, echa la ley y también echa la trampa. Y desgraciadamente los tramposos eran los mismos diputados en aquella época. Hay gente que está trabajando ahí, y si usted mira, familiar de quiénes son, de los que eran antes diputados o que antes eran asambleístas. Eso se ha mantenido ventajosamente. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Las habilidades de dibujar de nuestro colega asambleísta joven hizo que también se saliera a flote estos temas. Pero oportunamente el presidente de la Asamblea, o de manera inmediata, busca obviamente hacer esos correctivos. Y si nosotros estamos ahí, el político, la autoridad, tiene que ser el referente de transparencia. ¿Con qué calidad moral mañana nosotros podemos hacer leyes que sancionen o que vayan a endurecer la sanción por el tema de tener familiares, de nepotismo? Si nosotros mismos estamos dando ese mal ejemplo. Nosotros apoyamos, vemos con buenos ojos que el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, haya tomado esa decisión de sancionar, de evitar que esta práctica siga dándose. El otro tema que planteaba Natalie Morillo, el caso de este presunto violador que está investigado por la Fiscalía, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, ya expulsado. Curiosamente, el bloque, cuando ya se conoce esto, salen a tratar de lavarse las manos y dicen que ha sido una actitud monstruosa, que seguramente sabían que había ocurrido, y por eso la reforma, y hay que decirlo, quienes firmaron el apoyo como se ha publicado son los asambleístas, para que se conozca: Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdeli Parrales,
Diego Salas, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Nanki San, Eustaquio Tuala y Lady Zúñiga. Es decir, ellos respaldaron y después quisieron sacarle el cuerpo con esta reforma. ¿Qué piensa estar trabajando más allá de las diferencias políticas que son saludables en democracia y en un parlamento donde se parla y se debate? Estar trabajando con un personaje siniestro como ha sido Santiago Díaz. Estimado Miguel, la habilidad de los delincuentes va mucho más allá todavía. Los colegas asambleístas de la Revolución Ciudadana, yo le conozco a Patricia, por ejemplo, no, que es parte de la comisión de GATS, no les conozco a muchos obviamente de ellos, ¿no? Patricia es una mujer honorable. Con seguridad fue con todos esos mecanismos del delincuente sin ni siquiera explicarle cuál era el proyecto. Pero también hay ingenuidad, no, yo sé, como Miguel, no lee, firme y se adhiere, enceguecidos, porque en ese movimiento hay enceguecimiento, hay que firmar lo que plantean. Miguel, hay un formato donde usted acude y nosotros hemos firmado, obviamente hemos preguntado, ¿y para qué es? ¿No es cierto? Han dicho, mira, estamos en esto, y ahí en ese formato dice ya el título, ¿no? del proyecto de ley al que yo estoy apoyando también. Desgraciadamente, acá también se da el ping-pong en la política. El grupo de la Revolución Ciudadana, cuando apareció nuestro colega asambleísta Serrano haciendo el dibujo, se dieron gusto dándole palo al asambleísta, ¿no? Y encontraron el momento para hacer un montón de cosas. Cuando vino la investigación y que por ahí habían parentescos, se dieron gusto dándole palo, obviamente, a la bancada de ADN, ¿no? Y quienes estamos, obviamente, colaborando cerca de la bancada. Pero nunca mires la paja en ojo ajeno si en tu ojo tienes un tronco. Salió el tronco y les pesó. Y desgraciadamente hoy el país sabe que lo que tú estás leyendo, esa es una gran realidad. Qué pena que eso haya sucedido. Qué pena le digo, porque por uno pagamos todos. La gente no dice es de ese señor. La gente dice la asamblea. Esos delincuentes de los políticos, esos ladrones de los políticos, esos vagos de los políticos. Es una pena, insisto, que la clase política tenga hoy por hoy esa imagen ante la comunidad, pero decirle a la comunidad que hay políticos y hay políticos. Tema final por ahora, asambleísta Pablo Jurado. Lo que decía Natalie Morillo respecto de juntar las reformas constitucionales. El uno, la reforma del artículo 5 de la Constitución, el tema de ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y el tema de la reforma política, reformas de los artículos 110 y 115 de la Constitución. Todo lo que vaya o responda a lo que quiere la gente y que esté apegado a la ley, todo será viable, todo será recomendable. La gente quiere que el producto legislativo, que se cumpla una adecuada agenda legislativa. El presidente ha establecido una agenda legislativa. Nosotros en cada una de las comisiones tenemos una agenda legislativa. Mañana, por ejemplo, va a ser la primera reunión de la comisión de GATS. Nos vamos a Huaca, a la provincia del Carchi, a conversar con la gente. Y algo que hay que resaltar y que de pronto no se ha dicho, todas estas normas no son invento de una reunión entre legisladores o entre asambleístas. Llegan, ayer por ejemplo tuvimos 3 expertos en el manejo del derecho electoral, en temas electorales, ¿no? El doctor Nicanor Moscoso, por ejemplo, un hombre muy experimentado en el tema electoral, justamente para trabajar en esta reforma constitucional, tanto del 110 y del 115. Iremos adecuando, iremos recibiendo, vendrán nuevos expertos. Los políticos no somos expertos en todo, como es obvio, y necesitamos esa visión. De los 3, hay unas propuestas súper interesantes. Interesantes en el sentido, miren, aquí en la China y en la Conchinchina, las organizaciones políticas deben tener un impulso financiero desde el Estado. El problema no está ahí, el problema está en el uso, ¿no?, que le dan a esos recursos financieros. Decía alguien y se refería
a esos fondos partidarios en algún momento cuando se hizo el informe, no tenían nada que ver con la capacitación ni el fortalecemiento de la institucionalidad. ¿No es cierto? El país tiene ese grave problema en este momento. Y qué bueno, el otro día no me dieron la palabra, pero yo quería decirle al país, quería decirle a la Asamblea, ¿no? Cuando recuerdo que estaba al interior como periodista escuchando, el país quiere también escuchar un discurso de Carlos Julio Arosemena, quiere escuchar un discurso de Rodrigo Borja, del mismo Febres Cordero, del mismo Jaime Hurtado, de Osvaldo Hurtado. O sea, a ese nivel tenemos que hacer esfuerzo, obviamente los asambleístas, para llegar donde la intervención de un asambleísta sea una cátedra, no de insultos. Porque desgraciadamente, ¿no? Y se les ha pedido también dentro de la bancada, por Dios, centrémonos en el tema, argumentemos lo que estamos tratando, al debate. Pero de ese lado, como yo decía en una de las intervenciones, el país no es de la raya del medio hacia la izquierda o de la raya del medio para acá. Nuestro país es de todos, y lo que decía hace un momento Natalie, ojalá todos conjuguemos y pensemos en las próximas generaciones. Desgraciadamente, Miguel, se está trabajando para las próximas elecciones y ese es un grave error, desgraciadamente, de los políticos. Hoy estamos ahí y empecemos a trabajar pensando en generar más trabajo. La gente pide eso. Asambleístas, por Dios, hagan algo para que haya más oportunidades de trabajo. Cierto, estos 2 meses nos hemos concentrado en temas como hemos hecho referencia a la seguridad, pero yo creo que estamos muy próximos a terminar esa fase y seguir en la siguiente fase, que es lo que quiere la gente, que legislemos para que haya más oportunidades de trabajo, obviamente en la juventud de manera particular. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias. El aporte y el análisis de las tareas de la Asamblea Nacional, a la asambleísta Natalie Morillo de ADN y el asambleísta de Imbabura Independiente, Pablo Jurado. Yo soy de Construye, ¿eh? No, Independiente. No, a mí me dicen que no. Ah, sí, no, Construye. Yo soy de Construye. Ah, sí, Construye, cierto. Es el único representante, perdón, excusas. Es el único asambleísta de Construye en la Asamblea Nacional. Bien, muchas gracias, Pablo, y a Natalie. Muchas gracias, Miguel. 8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Alberto Costa Burneo, de Análisis Semanal, sobre el tema económico y la caída de la producción petrolera. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel